Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 9. Los muros de Cadmus se derrumbaron. Las luces parpadearon. Toda la instalación crujió como si estuviera conteniendo el apocalipsis. Entonces vinieron. Un ruido sordo, como un trueno lejano en el campo de batalla. El sonido de algo antinatural, antiguo e inevitable. De las sombras emergieron los demonios de las sombras de Arturo. Armadura ennegrecida. Ojos brillantes. Algunos altos como titanes. Silenciosos como la muerte. Su presencia enfrió el aire y la realidad misma pareció curvarse alrededor de sus formas etéreas. Kara dio un paso atrás bruscamente, con los ojos abiertos. Ni hablar, la capa de Batman ondeó mientras entrecerraba los ojos, analizando al instante. Flash parpadeó. Abrimos la puerta del infierno sin querer. Flecha Verde levantó su arco por instinto. De acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo en que estas cosas parecen los créditos finales de una película de terror? Canario Negro adoptó una postura defensiva. No están atacando, las comunicaciones de Kara volvieron a funcionar, se escuchó la voz de Jason Todd. Bueno, como su magia, o lo que sea que sean estas cosas, sigue por ahí como si nada hubiera pasado. No creo que esté muerto. Hizo una pausa y luego añadió con un poco de sarcasmo seco. En fin, me voy. No estoy de humor para una conversación sincera con Bruce. Paz. Comunicación desconectada. Kara miró a los soldados con la mandíbula apretada. No vi sus cuerpos, así que quizá tenga razón. Avanzó despacio, con cautela, con la mirada fija en el que lideraba la manada. Su armadura era diferente. Más alta. Más afilada. Un veterano del círculo íntimo de Arthur. Se detuvo en seco, con voz tranquila pero exigente. ¿Dónde está tu amo? El caballero de la sombra no dijo nada. Simplemente inclinó la cabeza, y luego giró. Sin decir palabra, las sombras, todas, se alejaron. Moviéndose como un río de muerte. Kara apretó los puños, conteniendo la emoción. Flecha Verde exhaló. ¿Por qué parecen responder a una llamada? Como perros que regresan con su amo, Batman se mantuvo erguido, el resplandor de los soldados de la sombra se había desvanecido hacía tiempo. Su capa ondeaba tras él. Escudriñó los escombros, calculando. Frío. Afilado. Concentrado. Hemos perdido demasiado tiempo aquí, dijo finalmente, con su voz rompiendo el silencio. Flash, vete. Dirígete al centro de mando, rápido. Barre todo. Asegúrate de que no quede nadie que pueda lanzarnos algo más. Amanda Waller y los científicos de allí, todos deberían seguir aquí. Flash asintió, estirando el cuello. Entendido, Bats. Terminemos con esto antes de que alguien decida reiniciar o algo así. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, dejando tras de sí un rastro de relámpagos. Batman se giró hacia Kara. Su tono no vaciló, pero tenía peso. Deberías irte a casa. Kara no lo miró. Su mirada estaba fija en el suelo agrietado bajo sus botas. Sus puños temblaban, no de miedo, sino de contención. Batman se detuvo un segundo, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Se alejó. Kara se quedó allí sola, rodeada por las ruinas de todo lo que Cadmus había intentado controlar, de todo lo que habían perdido. Su voz era tranquila, pero cayó como un trueno. Será mejor que esté vivo. Arturo permaneció de pie, con la ropa quemada adherida a su cuerpo, pero su postura era tan firme como siempre. A su lado, Galatea la sombra se arrodilló, esperando órdenes, con los ojos brillantes y el cabello ondeando al viento como un fantasma de la tormenta. Arthur no la miró mientras hablaba, solo mantuvo su mirada fija en el horizonte infinito. Escuchen. Esta será su primera misión. Se giró ligeramente, con voz firme. Vuela, elige cualquier dirección. No importa. Encuentra la ciudad más cercana, las señales de civilización más cercanas. No te rebeles ante nadie. Eres lo suficientemente rápido como para esquivar cualquier cosa que te lancen. Quiero información, ¿dónde demonios estamos? Galatea levantó levemente la cabeza y se llevó la mano al corazón. Al instante, mi rey. Y con eso, se fue, un rayo de sombra ennegrecida cortando el cielo como una bala. Arthur exhaló y se sentó en una roca cubierta de musgo. Miró hacia un lado, donde se encontraba Shadow Lex Luthor, estoico y silencioso. Bueno, murmuró Arthur, quebrando una rama de un árbol cercano y arrojándola hacia la sombra. Ya que no puedes hablar, toma. Toma esto. Lex atrapó el palo con un movimiento suave y espeluznante, casi demasiado humano para una sombra. Arthur entrecerró los ojos. Explícame qué era esa máquina. ¿Por qué sentí como si mi maldita alma atravesara 10 capas del infierno?
Sin dudarlo, Shadowlex se arrodilló y comenzó a arrastrar el palo por la tierra. Primero, un círculo aproximado. Luego otro. Luego otro. Pronto, una línea de orbes, cada uno con detalles ligeramente diferentes. Masas de tierra, remolinos de nubes, campos magnéticos irregulares. Cada uno representaba una tierra distinta. Sobre todos ellos, un boceto rudimentario de una máquina. Como una cúpula con dientes afilados, con anillos entrecruzados que pulsaban a su alrededor como un giroscopio apocalíptico. Lex tocó el dibujo. Luego la máquina. Luego Arthur. Arthur se quedó mirando en silencio. Apretó la mandíbula. Así que mi teoría era correcta, murmuró. Esta es una realidad alternativa. Otra tierra, y nosotros éramos los sujetos de prueba, o al menos Galatea y yo, hasta que te arrastré conmigo. Se puso de pie lentamente, mirando el cielo por encima de los árboles. Dime, preguntó, con los ojos aún fijos en el cielo, ¿puedes sacarnos de aquí? Shadowlex se volvió. Y meneó la cabeza. Una vez. Arthur suspiró, su respiración pesada por la frustración. Mierda. Pero entonces sus ojos se iluminaron con esa chispa fría y calculadora. Al menos puedo encontrar al Lex de este mundo, dijo con una sonrisa sombría. Existe alguna versión de él. El mismo ego, la misma obsesión por ganar, el mismo cerebro. Se giró, con los ojos fijos en el rastro desvanecido que Galatea había dejado atrás. Tal vez pueda sacarme de aquí. ¿Y si no lo hace? Hizo crujir los nudillos. Yo lo obligaré. Arthur exhaló y levantó la mano. Una familiar interfaz de sistema de color azul oscuro apareció ante sus ojos, flotando, semitransparente y impregnada de ese misterioso susurro digital de poder. Alerta del sistema. Has matado a Galatea, arma biológica Cadmus, clase kryptoniana, procesando recompensas. Objeto obtenido. Guanteletes solares. Tipo. Guanteletes cuerpo a cuerpo con infusión kryptoniana efecto. Más 50% resistencia a la luz solar directa. Ignora la armadura. Se carga con energía solar para liberar un pulso solar. Arthur arqueó una ceja y guardó los guanteletes en su inventario con una sonrisa burlona. Guanteletes de poder cargados por el sol. Giró la muñeca. Un poco más débiles que mis huesos del día del juicio final, pero tienen su encanto. Nuevo título adquirido. Solar Reaper. Efecto. Más 50% de daño bajo la luz solar, menos 20% de daño recibido por ataques de energía. Casaste a una hija del sol. Ahora, la luz te responde. Arthur rió entre dientes. Oscuro. Bajo. Fuerte. Veo un patrón aquí. Luego abrió su barra de estado con un comando simple. Barra de estado. Nombre. Arthur Blackwind. Trabajo. Nigromante monarca de las sombras. Título. Solar Reaper. Nivel. 99-100. Fatiga. 75. HP. 1900/7800. MP. 4900/9300. Fuerza. 200-201. Salud. 161-165. Agilidad. 169-170. Inteligencia. 191-192. Sentido. 140-141. Puntos de habilidad disponibles. 3-0 habilidad pasiva. Tenacidad, nivel 1. Gambito de locura, inmunidad al control mental, al miedo y a las desventajas basadas en la cordura. Habilidades específicas del trabajo. Extracción de sombras. Intercambio de sombras. Dominio del monarca. Habilidades. Sed de sangre, nivel 2, autoridad del gobernante. Mutilación. Acometida de espadas. Equipo. Piel endurecida con omega. Collar forjado en el abismo. Inventario. Guanteletes de hueso del juicio final. Collar forjado en el abismo. Conjunto de armadura de caballero de Azarat. Espada magna de los bajos nacidos. Espada de Prometeo. Vial de sangre anticriptoniana, épico, perno roto. Espada larga del rey demonio. Espada de kriptonita. Guanteletes solares. Llave de la torre del destino. Clave de mazmorra de legión de las sombras. Legado a Arthur. Se quedó mirando la pantalla durante un largo momento, la luz parpadeando en su rostro cansado pero decidido. Nivel 100, murmuró, y ahora un monarca de las sombras de pleno derecho. Soltó una risa sin aliento, no de alegría sino de pura anticipación. Pero no realmente, todavía estoy lejos de la cima. Despidió la pantalla, sus ojos ahora brillaban con ese tono azul mortal mientras su sombra se movía a sus pies, viva y hambrienta. Estoy lejos de ser real, murmuró para sí mismo. Puedo volverme mucho más fuerte que esto. Galatea regresó velozmente, su oscura apariencia surcando el aire como un espectro vengador. Aterrizó con gracia serena, arrodillándose ante su rey, con expresión fría pero leal. He encontrado una ciudad, mi rey, dijo Galatea con voz baja pero firme. Bloodraven.
Al este de aquí. No tan lejos. La mirada de Arthur se desvió hacia el horizonte. Bien. Esto significa que estamos en un lugar conocido. Arthur asintió, con una voz suave y controlada. El tono de Galatea no vaciló, pero había un matiz de cautela. Me temo que no, mi rey. Arthur arqueó una ceja. Su silencio se convirtió en una orden. Un pequeño e imperceptible cambio en su postura, una disposición a escuchar la verdad. La ciudad se llama Bloodhaven, continuó, pero es un espejo corrupto de la que conocíamos. La mente de Arthur corría, una docena de posibilidades giraban en su cabeza mientras estudiaba la expresión fría de Galatea. La gente que acabo de ver no vive, continuó con voz entrecortada y fría, perdura. Hay estructuras de vigilancia sobre cada distrito. Patrullas armadas imponen toques de queda con una eficacia letal. Me mantuve alejada, tal como me ordenaste. Arthur apretó la mandíbula, mientras los engranajes giraban en su mente. Eso me suena terriblemente familiar. Había algo en su descripción que se asemejaba demasiado a la vida de control y miedo. La tierra de la injusticia, pensó Arthur. Olía a esa tiranía inquebrantable. ¿Qué más viste? La voz de Arthur era más baja ahora, pero cargada de intención. Tenía que haber algo más en este mundo. Algo que descubrir. Galatea dudó solo un segundo, luego continuó con un breve asentimiento. Símbolos y estatuas. Una que se parece a Superman. Mierda, es la tierra de la injusticia, ¿no? Ahora cualquiera que cometa un delito menor básicamente está jugando con su vida, suspiró Arthur. Los ojos de Galatea brillaron con comprensión, pero luego lo corrigió. Al contrario, mi rey, vi caos. Se cometían crímenes, pero no hicieron nada al respecto. Arthur se quedó paralizado, con la mente paralizada. Espera, se giró bruscamente, clavando la mirada en Galatea. ¿Cómo que no hicieron nada al respecto? La comprensión lo golpeó como un rayo, su mano se dirigió instintivamente a la empuñadura de su espada y comenzó a dibujar en la tierra, trazando una forma, como un boceto tosco del símbolo que le resultaba familiar. Sus dedos lo grabaron con precisión, aunque las líneas fueran toscas. Un U con bordes afilados. Espera un momento, su voz era más suave, pero la intensidad crecía, como una tormenta. El símbolo de la estatua de Superman, ¿se parece a esto? Trazó la U con pulso firme, mirando fijamente a Galatea. Galatea entrecerró los ojos al inspeccionar el dibujo. Asintió, una fracción de segundo más de lo que debía. Sí, mi rey. A Arthur le dio un vuelco el corazón al sentir la revelación. Bueno, esto es problemático, puede que tengamos que lidiar con unos cabrones, se irguió, con la sangre hirviendo al comprenderlo. Ese es Ultraman. Bloodhaven, Tierra 3, una fina capa de niebla se aferraba a las calles de hormigón agrietado, filtrándose por los callejones como un ser vivo. Los letreros de neón parpadeaban como estrellas moribundas en lo alto, proyectando reflejos distorsionados en charcos de agua manchada de aceite. El olor a óxido, humo y desesperación contaminaba el aire. Una figura solitaria caminaba a través de todo, con la capucha baja y la sombra adhiriéndose antinaturalmente a su cuerpo. Arturo Blackwind. Ahora envuelto bajo una sencilla capucha negra, sus ojos escanearon el mundo en ruinas bajo los pliegues del crepúsculo. Es aún más sombrío de lo que esperaba, murmuró en voz baja y fría. Como si la ciudad se hubiera rendido, y a nadie le importara. Sus botas crujían contra los cristales rotos, cada paso medido, paciente. A su alrededor, los edificios se hundían bajo el peso de la decadencia. Manzanas enteras parecían abandonadas, pero los pocos que las recorrían parecían peores. Ojos hundidos, moretones, desnutridos, vestidos con harapos. Pero no solo eran pobres, parecían poseídos. Arthur dobló una esquina y se quedó paralizado, no de miedo, sino de furia. Más adelante, dos matones con armadura, con el rostro oculto tras elegantes visores metálicos, arrastraban a un hombre escuálido por el pelo. El hombre gritó de dolor, mientras la sangre le goteaba de la sien. Esto te enseñará a no cumplir con tu cuota de trabajo, se burló uno de los guardias, golpeando la culata de su rifle contra las costillas del hombre. La gente cercana observaba, pero nadie intervino. No podían. No querían. Aquí no. Los ojos de Arthur ardían bajo la capucha. Apretó los puños, pero no se movió. Aún no. Pasó como cualquier otro civil, aparentemente desinteresado. Pero cuando los guardias le dieron la espalda, sucedió. Un destello de sombra. Un susurro de movimiento. Grieta. El cuello de un guardia se torció violentamente en un ángulo antinatural, y su cuerpo se desplomó sobre el pavimento sin hacer ruido. El otro se giró, confundido, solo para sentir la sombra tras él.
La mano de Arthur surgió de la oscuridad y le rodeó el rostro. Golpe. El cráneo del ejecutor se estrelló contra la pared de ladrillos. Una vez. 2 veces. Desaparecido. Nunca vieron a su asesino. Nadie lo hizo. Arthur siguió caminando, mezclándose con el flujo de la ciudad destruida, las sombras cerrando el espacio donde una vez yacían los cuerpos. Me cabrean, murmuró para sí mismo con voz cortante. Intimidar así a los débiles. Es patético. Pasó por otro callejón. Esta vez, había niños acurrucados cerca de un barril en llamas, con la mirada perdida y la piel marcada por moretones. Uno de ellos lo miró, temblando. Arthur no dijo nada. Solo asintió una vez, lentamente, y las sombras parpadearon. Siguió adelante. Este era un mundo con monstruos que vestían uniformes y la fuerza era la ley. Arthur no necesitaba más ejemplos para entender a qué se podría enfrentar. Y esta tierra rota. Acababa de despertar algo mucho peor que el sindicato. Arthur se encontraba en la azotea de un rascacielos destruido, con la capucha baja, mientras observaba el corazón corrupto de la ciudad. De repente, un zumbido fuerte. Un destello de estática. En cada calle, en cada callejón, en cada rincón desmoronado de la ciudad, las pantallas cobraron vida. Enormes vallas publicitarias digitales zumbaban sobre los edificios, drones sobrevolaban el aire proyectando pantallas de luz dura. Incluso los sistemas de sonido crepitaban, difundiendo el mensaje como veneno por las venas de un mundo moribundo. Entonces apareció su rostro. Hombre búho. Envuelta en un manto negro, un intelecto frío irradiaba de cada sílaba. La ciudad quedó en silencio, como si hasta el aire se negara a moverse. La gente de este mundo en ruinas, la voz de Ullman resonó por las calles, precisa y autoritaria. Es hora de detener este engaño. Es hora de desvelar tus ingenuos ideales y ver la verdad al descubierto. Lo llamas héroe, Alexander Luthor. El último atisbo de rebelión en un mundo reclamado desde hace mucho tiempo. Te aferras a él como una llama moribunda. Pero no te equivoques, se inclina hacia adelante y su mirada atraviesa la pantalla como una cuchilla. Esta resistencia no es noble. Es inútil. Una rabieta contra lo inevitable. Cada acción que emprende solo retrasa el colapso que temes, y nosotros, el sindicato, estamos más que listos para acelerarlo. Una pausa. Ríndete, Alexander. Entrégate y deja de condenar a esta gente a más sufrimiento en tu nombre. No eres un salvador. No eres un héroe. Su voz se volvió venenosa. Eres un fantasma que ronda un mundo que ya es nuestro. Así que toma la decisión correcta, o verás cómo se quema el resto de tu supuesta esperanza. La pantalla se quedó estática y luego en negro. El silencio volvió a invadir las calles. Arthur no dijo nada por un momento, con los ojos entrecerrados bajo su capucha y las manos apretadas en su capa. El viento sopló. Exhaló lentamente. Luego sonrió con suficiencia. Bueno, eso lo confirma. Se giró desde el borde del tejado, las sombras se enroscaban a sus pies mientras su capa ondeaba detrás de él. Luthor está vivo. Lo que significa que puedo encontrarlo. Pero cuando volvió a mirar hacia la ciudad, hacia los matones vestidos de negro que patrullaban las calles, hacia los drones que escaneaban cada esquina y hacia las gigantescas torres de obsidiana marcadas con el símbolo del sindicato, su sonrisa se desvaneció en una mirada fría. Antes de que lo hagan. Las sombras detrás de él se retorcían en anticipación. Los ojos de Arthur escudriñaron el horizonte. La misma luna enfermiza colgaba amenazadoramente en el cielo, proyectando su fría luz sobre los restos de Blüdhaven. No había visto el sol desde su llegada, a pesar del tiempo que llevaba allí. Era una noche constante, una oscuridad inquietante e inquebrantable. La luna permanecía en su sitio, inmóvil, como congelada en el tiempo. Se ajustó la capucha de su capa, sus botas golpeando suavemente el pavimento agrietado mientras avanzaba por las calles desoladas, evitando la mirada opresiva de los drones de vigilancia. Sus pensamientos resonaban en su cabeza, una creciente comprensión lo carcomía. Tengo que decir algo, murmuró para sí mismo, apenas audible por encima del sonido de las sirenas lejanas y el zumbido de los drones. Sé que no estoy loco, pero ha sido de noche desde que abrí los ojos en este mundo. Su mirada se volvió hacia arriba. La luz de la luna, intensa e imperturbable. La luna, continuó, más para sí mismo que para cualquier otra cosa, está ahí, todo el tiempo. Nunca se mueve. Nunca cambia. Esto significa que es obra de Ultraman, cubriendo la radiación amarilla del sol. Arthur se detuvo en seco, entrecerrando los ojos. Las piezas empezaban a encajar. No era solo la luna. Era todo. Esto no era solo Blüdhaven. Era un lugar asfixiado por el control del sindicato.
Todo en él delataba su influencia, su régimen de terror. El crimen. La corrupción. El caos. Apretó los puños y emitió un gruñido gutural. Y este lugar debe estar dentro de la sección del sindicato del crimen si lo hizo, murmuró. O al menos muy cerca de donde operan. Una sombra parpadeó detrás de él, y de ella emergió Galatea, arrodillada ante él, su figura de sombra nítida e inquebrantable. Los ojos de Arthur brillaban, su mente calculadora. No bajó la mirada al hablar, pero su voz era fría y decidida. Galatea, comenzó, con un tono autoritario, necesito que averigües el paradero de Alexander Luthor. Presta atención a los susurros. Busca cualquier movimiento de resistencia. Algo debe haber. No te detecten. No montes un escándalo. Lo último que queremos es llamar la atención antes de estar listos. Su mirada era firme, su voz baja pero llena de determinación. Muy bien, mi rey. Los labios de Arthur se curvaron ligeramente, aunque no era ni de lejos una sonrisa. Tengo un plan en mente, uno arriesgado. Pero solo vale la pena si encontramos a Luthor primero. Veremos hasta dónde llega realmente el sindicato. Galatea se levantó con fluidez, su cuerpo convertido en una mancha de luz y sombra, erguida ante él. Sus ojos se cruzaron con los de él por un breve instante, y asintió con un solo gesto, con la firmeza de su orden reflejada en su postura. No te fallaré, mi rey, dijo con tranquila convicción. Su voz transmitía el poder de una promesa tácita. La mirada de Arthur se agudizó. No necesitaba decirle más. Ella comprendía lo que estaba en juego. En este mundo corrupto y sin ley, Luthor era una pieza clave. Si lograban encontrarlo antes que el sindicato, sería el primer golpe de una guerra que sacudiría la tierra hasta sus cimientos, y, por supuesto, también su salida. Dicho esto, desapareció en el cielo, fundiéndose en la noche como un espectro. La única evidencia de su partida fue una breve onda en el aire, un tenue brillo en la oscuridad. Ahora era su turno de actuar. Entrecerró los ojos al sentir el peso de la situación, como una nube de tormenta a punto de estallar. Tengo que hacer mi parte, pensó. Y mientras se decía esas palabras, una serena determinación se apoderó de él. Con un pensamiento, la espada Prometium se materializó en su mano, la hoja brillando débilmente bajo las opacas luces de la ciudad, una promesa mortal del caos que pronto traería. Su voz cortó el aire. Causaré el mayor caos posible, sin que me detecten. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa maliciosa. Sin duda, alertará al sindicato de que alguien o algo está causando el caos. Pero, con suerte, eso también atraerá la atención de la resistencia. Su voz estaba impregnada de una calma casi depredadora, el mismo aire de un cazador preparándose para atacar. Su cuerpo ya estaba en movimiento. El aire pareció abrirse a su alrededor mientras se desvanecía en la noche. Su figura era una mancha de sombra y velocidad, un fantasma en la oscuridad. La velocidad de Arthur era asombrosa, casi sobrenatural. Cada paso era calculado, veloz y letal. Las sombras se curvaban a su alrededor mientras se movía, deslizándose entre las grietas de la vigilancia de la ciudad, evitando ser detectados con asombrosa precisión. Se movía por callejones y escalaba edificios con una fluidez que lo hacía parecer una extensión de la noche misma. Sus pensamientos contrastaban marcadamente con la fluidez de sus movimientos. Había un propósito tras cada acción, cada blandir de su espada. La primera oleada de su caos llegó con rapidez. Un ataque veloz contra una patrulla, un movimiento brutal y calculado que los dejó incapacitados, pero no muertos. El daño justo para conmocionar a las filas del sindicato y hacerles preguntarse qué estaba sucediendo. Su presencia era apenas un susurro, una sombra en medio de la vigilancia, demasiado veloz para ser detectada, demasiado letal para ser ignorada. Sonrió para sí mismo mientras corría hacia el corazón de la ciudad. Vendrán por mí, pero nunca me atraparán. No hasta que yo lo desee. Tierra, ciudad salto. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, un peso que oprimía la torre Blackwind mientras Kara permanecía ante la madre de Arthur y su hermano, Adam. La presencia constante y siempre vigilante de Blade, como un centinela, con la mirada fija en Kara. En lo alto de la torre Blackwind, Kaisel, el Wyvern, se alzaba como una sombra amenazante, con las alas extendidas, vigilando a la familia con la intensidad de un depredador listo para atacar. Kara, con expresión sombría e insegura, finalmente rompió el silencio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas por el peso de lo que había visto y lo que no podía decir. No lo sé con certeza, empezó Kara, en voz baja, con la mirada buscando algo, cualquier cosa, a lo que aferrarse. No sé si está muerto. Lo que vi, el caos, las sombras, la destrucción, pero ningún cuerpo.
Es poderoso, pero ni siquiera él puede. Adam, el hermano mayor de Arthur, rió. Fue una risa aguda e incrédula que resonó en las paredes, un desafío desafiante a la realidad que Kara acababa de expresar. Se negaba a creer que su hermano, la personificación de la fuerza y la determinación, se hubiera ido. ¿Y muerto? Se burló Adam, con la voz cargada de incredulidad. Arthur, señaló a Blade, con una mirada feroz y convencida. Mira esto. Mira su sombra, sigue aquí. Siguen aquí. ¿Crees que Arthur simplemente moriría y ellos sobrevivirían? Eres kryptoniano, pero también viste su poder, lo sé. Está ahí fuera. Lo sé. La mirada de Kara vaciló. Su frustración era palpable mientras negaba lentamente con la cabeza, con la voz cargada de arrepentimiento. No sé cómo funcionan sus habilidades, Adam. Nunca me las explicó del todo, respondió con voz tensa y áspera. No puedo prometerte que esté vivo. Es solo que, no lo sé. Apartó la mirada de él, mirando a lo lejos, con el peso de la incertidumbre oprimiendo su pecho. Adam dio un paso al frente, con el fuego en sus ojos intacto. Apretó la mano herida en un puño mientras su voz se elevaba con una determinación ardiente y feroz. Puede que tú no lo sepas, pero yo sí, porque es de mi sangre. Su mirada se desvió hacia Blade. Las sombras que rodeaban al silencioso centinela se movieron en respuesta a sus palabras. Me niego a creer que Arthur se haya ido. No hasta que lo vea con mis propios ojos. La expresión de Blade permaneció inalterada, pero hizo un movimiento sutil como si reaccionara a la certeza de Adam. Kara volvió a mirar a Adam a los ojos, con el corazón apesadumbrado por el peso de sus palabras. No quiero darte falsas esperanzas, dijo en voz baja, con la voz ligeramente quebrada. Pero si hay alguien que pueda sobrevivir a esto, quizás sea él. Volvió la mirada hacia su madre. Haré todo lo que pueda, continuó, con una determinación cada vez más firme. Pero necesitamos un plan. Arthur podría estar ahí fuera, pero debemos prepararnos para lo peor. La ira de Adam empezó a disminuir, pero su determinación se mantuvo tan firme como siempre. Dio un paso adelante, con una expresión que mezclaba desafío y determinación. No necesito un plan, Kara. Necesito a mi hermano de vuelta. Y si está ahí fuera, donde sea que esté, lo hará solo. Ya me lo demostró. Sus palabras eran como un juramento, uno que Kara no podía evitar respetar, incluso aunque cargaran con el peso de probabilidades imposibles. Antes de que Kara pudiera responder, una repentina y violenta oleada de energía rompió la calma. Un destello de magia oscura brilló en la distancia, y con un sonido que resonó en el aire como un trueno, Raven se teletransportó entre ellos, con expresión feroz y preocupada. Su mirada se fijó en Kara con una intensidad que podría quemar la piedra. Tú. La voz de Raven era como un látigo, con un tono acusador y lleno de ira. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está Arthur? Ya no lo siento. He intentado contactarlo, pero nada. Yo. Hizo una pausa, respirando agitadamente, como si intentara calmarse. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está, Kara? Kara se estremeció ante la crudeza de la voz de Raven. Sabía que Raven se preocupaba por Arthur, aunque nunca lo hubiera demostrado abiertamente. Y ahora, la abrumadora sensación de pérdida y frustración se reflejaba en sus ojos. No tengo una respuesta, Raven. La voz de Kara se quebró al hablar, con el peso de su fracaso en el pecho. No hice nada para ayudar. Solo, no lo sé. Cerró los ojos brevemente, como si la sola idea de fallarle a Arthur, de no tener una respuesta para Raven, fuera insoportable. Él, se ha ido. Creo que se ha ido, pero no estoy segura. Ojalá pudiera contarte más. Ojalá pudiera hacer más. Pero. Su voz se quebró. La mirada penetrante de Raven se suavizó por una fracción de segundo. La furia se atenuó, reemplazada por algo mucho más crudo. Dolor. Debería haberlo sabido, susurró Raven, casi para sí misma. Su madre, que había permanecido en silencio todo este tiempo, dio un paso al frente, sus ojos se encontraron con los de Raven, con una voz firme pero llena de una silenciosa angustia. Si Arthur estuviera realmente muerto, lo sabría, pero si hay algo que sé de mi hijo, es su terquedad. Raven asintió con tristeza, como si comprendiera la verdad en las palabras de su madre. Entonces lo encontraré. Sus poderes tienen una naturaleza oscura, muy similar a la mía. Puedo intentar buscar rastros de esa magia, cueste lo que cueste. El destino de Arthur todavía era una incógnita para ellos, y ninguno de ellos tenía las respuestas. Bloodhaven, Tierra 3. Arthur se apoyó con indiferencia en el muro de piedra agrietado, con la respiración tranquila y las manos empapadas de sudor y sangre.
El hombre que se encontraba debajo gimió, con el rostro prácticamente incrustado en los escombros, su figura, antes orgullosa, ahora reducida a una mera sombra. Arthur sonrió con suficiencia, limpiándose la sangre de los nudillos mientras observaba la figura destrozada que tenía debajo. Bueno, esto se está volviendo aburrido, murmuró para sí mismo, con la voz llena de sarcasmo y diversión. He estado cometiendo delitos y combatiéndolos a la vez, y hasta ahora, nada. Se inclinó, presionando la espalda del hombre con la bota. El peso lo hizo estremecer de dolor. Supongo que esperaba más de este lugar. Miró a su alrededor. El caos que había desatado aún bullía en las calles, los gritos de la ciudad resonaban en sus oídos. Sin embargo, algo se sentía extraño. Galatea aún no había regresado. No había sabido nada de ella desde que emprendió su misión para encontrar la resistencia, para localizar a Luthor. Era confiable. Arthur se levantó, sacudiéndose el polvo de la capa con un suspiro de resignación. Bueno, se dijo, limpiándose las manos en los pantalones. Continuaré. No he venido hasta aquí solo para quedarme de brazos cruzados. Sin dudarlo un momento, desapareció nuevamente en la noche, su forma mezclándose con las sombras mientras se movía por las calles. En lo alto de un centro de mando con paredes de acero, oculto en las profundidades de un lugar, un hombre observaba el caos que se desataba en varios monitores de vigilancia. Su mirada fría y calculadora no vaciló mientras las imágenes parpadeantes danzaban en la pantalla. Owlman, el reflejo retorcido de Batman, observaba con una calma desconcertante. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre la consola, mientras su mirada penetrante estudiaba cada instante de la destrucción, la violencia despiadada que se desplegaba. Los guardias se desplomaron en el suelo entre una nube de huesos rotos y armaduras destrozadas. Sus gritos se perdían en las llamas crecientes que consumían el corazón de la ciudad. Los edificios ardían, y las llamas parpadeantes proyectaban un lúgubre resplandor naranja sobre las frías y cristalinas pantallas. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Owlman, pero no era de satisfacción. No. Era fastidio, frustración. No es nuevo, murmuró para sí mismo. Esta destrucción, este caos, pero algo no cuadra. ¿Quiénes lo hacen? ¿Dónde están? No hay un origen claro, ni señales definitivas. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos cuando un fragmento particular de vídeo captó su atención. Alguien que se movía demasiado rápido para las cámaras, demasiado rápido para ser capturado por completo. Imposible, gruñó. Quienquiera que sea, está evadiendo todas las cámaras. Es imposible que sea un simple canalla. Con un movimiento brusco, Owlman pulsó un botón en la consola, activando el sistema de comunicación. La pantalla parpadeó y apareció el rostro de una figura familiar y veloz. La versión de Flash de este mundo. Su traje, una mancha oscura de rojo y dorado, era una imitación perfecta del Flash del mundo de Arthur. John Nikic, espetó Owlman, con una voz fría y mecánica. Necesito que investigues algo. Algo está pasando en Blüdhaven, y me está sacando de quicio. Muchos guardias están siendo aniquilados, hay edificios en llamas, pero el origen no está claro. Quienquiera que esté detrás es rápido. Demasiado rápido. Johnny en la pantalla asintió sin dudarlo, con un destello de curiosidad en los ojos. ¿Quieres que los case? Exactamente. Esta persona no deja rastro. No aparece su rostro en las cámaras, no hay una dirección clara. Eres lo suficientemente rápido como para seguirles el ritmo, y estoy seguro de que eres lo suficientemente inteligente como para averiguar por qué hacen esto. Así que vete, antes de que se conviertan en un problema mayor. La voz de Owlman se convirtió en un siseo frío. No me importa quiénes sean. Solo encuéntralos. Ahora. John crujió los nudillos. El desafío avivó la pasión por la competencia en sus ojos. Lo tengo, Owlman. Los encontraré. Nadie es demasiado rápido para mí, quienquiera que esté ahí fuera está muerto. Cuando la pantalla se oscureció, Owlman permaneció sentado, tamborileando de nuevo con los dedos sobre la consola. Sentía la tensión creciente en la ciudad, la presión aumentando con cada segundo. Quienquiera que estuviera allí, ya fuera un aliado potencial o una amenaza, le daba igual. Lo que importaba era el orden que debía mantener, su reinado. Y si alguien se atrevía a perturbarlo, se enfrentaría a la ira del sindicato. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Un callejón aleatorio, Blüdhaven.
La lluvia repiqueteaba suavemente contra el pavimento agrietado, pero los gritos de dolor y el entrechocar del metal eran todo menos suaves. Una tormenta ya rugía en el estrecho callejón, donde Arthur Blackwind se movía como la muerte encarnada. 2 guardias del sindicato se estrellaron contra las paredes de ladrillo, manchando de sangre sus armaduras blancas. Uno intentó arrastrarse hacia atrás, gimiendo, con el rifle destrozado a su lado. El otro intentó correr, pero Arthur fue más rápido y su pie se estrelló contra el pecho del hombre, inmovilizándolo como un león jugando con su presa. Por favor. No hicimos nada, balbuceó uno de ellos, con la respiración entrecortada mientras miraba hacia arriba, a unos brillantes ojos violetas que brillaban con una furia apenas contenida. ¿Qué, demonios, eres? Graznó el otro, con voz temblorosa y el rostro pálido bajo los moretones. Arthur no respondió. En cambio, arrastró a uno de ellos hacia las sombras del callejón, con su empuñadura de hierro y un silencio ensordecedor. Con un movimiento de muñeca, aplastó el comunicador del guardia. Crack. Chispas salieron disparadas del dispositivo como luciérnagas cuando Arthur lo arrojó al suelo. Con la otra mano, levantó 2 dedos, y todas las cámaras de vigilancia cercanas se hicieron añicos. Las lentes se agrietaron como vidrio quebradizo, y el callejón se sumió en una oscuridad sin vigilancia. El guardia restante gimió. No sabemos nada, lo juro. Solo cumplimos órdenes. El rostro de Arthur permaneció indescifrable, una perfecta escultura de ira bajo la capucha. Sus ojos llamearon, iluminando el callejón con un azul infernal. La simple presión de su mirada hizo que el hombre se atragantara con sus palabras, cayendo de rodillas como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Te pregunté una vez, gruñó Arthur, con la voz baja como un trueno lejano. ¿Quién comanda tus patrullas? ¿Y sabes algo sobre algún tipo de resistencia? No lo sé. Solo recibimos órdenes de la torre de mando. No pedimos, solo lo hacemos, por favor. Arthur lo miró fijamente durante un largo momento. Decepción. Eso era todo lo que sentía. Ningún código secreto. Ninguna información. Solo otro engranaje de una máquina rota. Sois todos inútiles. Hundió la mano en el pecho del hombre de forma rápida, brutal y definitiva. El hombre puso los ojos en blanco mientras se desplomaba, sin vida, en el suelo. Arthur se limpió la mano en el chaleco del hombre y se levantó, suspirando. Nunca saben nada, siempre son peones. Se giró para alejarse, con pasos lentos, el tipo de caminata que toma un depredador después de una cacería fallida. Pero entonces algo. Sus músculos se tensaron. Sus sentidos entraron en alerta máxima. Un silbido en el aire. Rápido. Más rápido que cualquier cosa que hubiera sentido desde que llegó a este mundo corrupto. Sus ojos se abrieron de par en par. Algo viene. La presión golpeó como un tren de carga con viento. Las hojas se movían en espiral, la basura volaba por el callejón, y la farola a sus espaldas parpadeó una vez antes de estallar. Sus instintos gritaron. Y luego, auge. Un rayo atravesó los tejados y desapareció tras una mancha borrosa. Arthur apretó la mandíbula, con los ojos aún brillantes y el corazón latiendo con fuerza de anticipación. No estaba seguro de qué acababa de pasar junto a él, pero una cosa estaba clara. Ya no estaba solo. Por fin, murmuró con una sonrisa torcida. Alguien mordió el anzuelo. La Liga de la Justicia. La torre de Atalisión, la tierra de Arthur. La sala vibraba con pantallas holográficas tenues y una tensión densa como una nube de tormenta. La Liga de la Justicia se había reunido, pero no era la unidad lo que llenaba el aire. Era el calor, la frustración y algo tácito que aferraba cada respiración. Superman caminaba como un león, con los ojos ligeramente rojos por la moderación. Golpeó la mesa de conferencias con una mano. Fuiste a Cadmus sin mí. Batman permanecía de pie al otro lado de la sala, tan tranquilo como siempre, con los brazos cruzados bajo la capa. No tuvimos tiempo de reunir a todos. Cadmus ha acelerado sus operaciones, y una vez más ese chico tuvo que intervenir. No podía arriesgarme a alertarlos con toda la liga cayendo sobre ellos como una declaración de guerra. Clark dio un paso al frente, con un tono atronador. ¿Y qué, Bruce? ¿Pensabas que no podría controlarme si veía lo que estaban haciendo? ¿Que perdería la cabeza? La mirada de Batman cambió. Justo detrás del muro de cristal reforzado de la zona de contención, Superboy flotaba inconsciente dentro de un campo de éxtasis, sujeto con esposas anticinéticas. El parecido del clon con Kal-El era inconfundible, hasta en la mandíbula y la furia latente en sus puños apretados. Batman no se inmutó. Pensé que si veías a otro kryptoniano, uno hecho de tu ADN como este, que podría ser tu hijo, olvidarías la misión y cometerías alguna estupidez.
Clark se giró hacia la zona de contención, con el corazón dividido entre el dolor y la incredulidad. Ese no es mi hijo. No, dijo Batman con frialdad. Pero él es tu responsabilidad. Lo reconozcas o no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espada recién desenvainada. Superman se quedó con la mandíbula apretada. En un arranque de furia, su mano agarró una barandilla de acero reforzado crujido. Y la retorció hasta convertirla en un desastre destrozado como si fuera papel. No puedes dejarme fuera, Bruce. Ladró Clark con la mirada encendida. No con esto. No cuando mi sangre se usa como modelo para monstruos. Batman no respondió. Solo observaba, en silencio bajo la capucha. Ya no quiero que me oculten, gruñó Superman. No vuelvas a hacer esto, y si se trata de mí o de mi familia, tengo que involucrarme, te guste o no. Y con eso, Superman despegó en un estruendoso vuelo, rompiendo la barrera del sonido mientras atravesaba la bahía de salida de la atalaya, un meteoro de dolor y propósito. Volvió el silencio. No paz. Solo silencio. De entre las sombras emergió Martian Manhunter, con el ceño fruncido y ojos empáticos. No está enojado contigo, dijo John con suavidad. Está enojado consigo mismo. En el fondo, cree que esto es, de alguna manera, culpa suya. Que Cadmus se atrevió a jugar a ser Dios y a desconfiar tanto de nosotros porque existe. La mirada de Batman permaneció fija en la cápsula de estasis, ilegible. Lo sé. John asintió. Ya cambiará de opinión. La sala de guerra de la Watchtower estaba bañada por una luz artificial estéril, su larga mesa de obsidiana estaba rodeada por los héroes más grandes del mundo, menos uno. La silla de Superman estaba vacía, fría y silenciosa. Batman estaba de pie a la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados tras la espalda y la capa sobre los hombros. Su voz, como siempre, era tranquila, fría, pero no sin peso. La infiltración fue limpia, comenzó. No hubo bajas por nuestra parte. Pero llegamos tarde. Se giró levemente y su capucha proyectó una silueta angular contra el resplandor de las pantallas holográficas. Cyborg. Víctor asintió brevemente y pulsó un comando en la interfaz de su brazo. Una pantalla se encendió tras él, reproduciendo destellos del caos de Cadmus, congelados con detalles cristalinos. Pasillos derruidos. Laboratorios quemados. Sangre. Amanda Waller ha muerto, declaró Cyborg. Muerta, la mayoría de los científicos de Cadmus son bajas confirmadas. La habitación estaba en silencio, el peso de ese nombre, Waller sentado pesado en el aire. Lex Luthor, Galatea y Arthur Blackwind están desaparecidos. Imágenes de los tres aparecieron en la pantalla. La sonrisa calculadora de Lex. La mirada fría de Galatea. Arthur, una imagen borrosa, atrapada en medio de un paso, envuelta en sombras. Las últimas imágenes muestran que los tres fueron alcanzados por una especie de sobretensión energética proveniente del dispositivo que Lex estaba construyendo. Recuperamos la máquina. Pero está incompleta. Sea lo que sea que se suponía que debía hacer, Lex no la había terminado. Todavía estamos analizando la tecnología. La ingeniería inversa podría llevar semanas, añadió, frustrado. La voz de Batman interrumpió nuevamente, baja y sombría. Lo mantuvo aislado de Cadmus, dentro de las instalaciones, ni siquiera Waller tuvo acceso. Ahora dio un paso adelante, con las manos enguantadas sobre la mesa. Y Arthur, se pasó de la raya. Deberían haberlo capturado si no hubiera desaparecido con Lex. Se pasó de la raya con Cadmus. Lo he visto influir en la gente, pero esta vez ha convertido a alguien que nunca esperé que perdiera el control. Un silencio gélido invadió la habitación. Las miradas se desviaron hacia la verdad no dicha. John Jones, detective marciano, volvió sus brillantes ojos rojos hacia Batman. Su voz, suave y sabia, atravesó la tensión. ¿Es cara, no? Batman no dijo nada al principio, pero su silencio fue suficiente. Asintió levemente. Al otro lado de la mesa, Diana se inclinó hacia adelante, con la preocupación grabada en su rostro. Ella todavía es joven. Todavía se está encontrando en este mundo. No si Arthur sigue ahí fuera, respondió Batman con tono firme. Y no si ella cree que está muerto. Tenemos que encontrarlos. Rápido. Flecha Verde se recostó en su silla, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. A ver si lo entiendo bien, Capucha Roja se volvió rebelde, cara, según tú, se ha vuelto oscura, aunque nos siguió escuchando. El chico de las sombras desapareció con Lex, y hablando de Lex, puede que haya construido un arma que hace desaparecer a la gente. ¿Es correcto? Flash levantó la mano hasta la mitad, como si estuviera en un aula de secundaria.
Una pregunta, Babs, ¿por qué seguimos guardando a estos monstruos muertos? Primero fue Doomsday, ahora es el clon kryptoniano muerto de Arthur en un tubo de éxtasis. Todas las miradas se volvieron hacia Batman. Se quedó mirando a Barry un momento demasiado largo. El tipo de mirada que te acelera el pulso. Porque comprenderlos es la única manera de detener el próximo, respondió rotundamente. Flash parpadeó. Correcto. Se volvió hacia Al Jordan encogiéndose de hombros. Siempre tan radiante. Al suspiró, frotándose la sien con la mano enguantada. ¿Sabes? Extraño los días en que nuestro mayor problema era que Luthor construyera otro traje mecánico y pregonara justicia. Al menos eso tenía sentido. También perdimos algo más, dijo Batman, interrumpiéndolo. Un hombre llamado Dr. Evo. Un científico capturado que creemos que Cadmus usaba. Su laboratorio fue incendiado. No hay cuerpo. No hay registros. Pero lo que sea que haya creado, también desapareció. La pantalla mostraba una cámara vacía y calcinada. El equipo fundido hasta convertirse en escoria. Ni rastro del hombre. Ni rastro de lo que construyó. El silencio que siguió no fue silencioso. Era el silencio de mentes aceleradas. Estamos al borde de algo grande, dijo Batman, ahora en tono más bajo. Diana miró alrededor de la habitación. Entonces, vamos a encontrarlos. Antes de que las consecuencias nos alcancen a todos. Una nube de relámpagos rojos y risas impactó a Arthur como un misil. Su cuerpo atravesó una pared de ladrillos y se estrelló contra el lateral de un vagón de tren abandonado que se dobló al impactar. Se tambaleó hacia adelante, tosiendo, con los ojos muy abiertos mientras intentaba concentrarse. Otro puñetazo en el pecho. Un gancho a la mandíbula. Grieta. Una rotonda a supervelocidad. Arthur estaba abrumado por su velocidad. Cada hueso de su cuerpo gritaba por la fuerza. Finalmente logró bloquear uno por los pelos, pero aún así lo hizo resbalar hacia atrás, cavando zanjas en el pavimento con los talones. Sus ojos, ahora brillando con furia fría, intentaron seguir la mancha borrosa que lo rodeaba. Pero fue inútil. Todo lo que vio fue un destello de un relámpago rojo y griega. Risa burlona. Ni siquiera reaccionas. Se burló la voz, llena de altivez arrogante. Vamos, novato. Lo estás poniendo demasiado fácil. Arthur apretó los puños y sus músculos se tensaron mientras chispas de sombras negras pulsaban desde su piel. No puedo ni siquiera ver sus movimientos. Otro puñetazo lo estrelló contra una viga de acero. El mundo dio vueltas. ¿Sabes?, gruñó Arthur, limpiándose la sangre del labio. No esperaba que uno de los pesos pesados del sindicato apareciera de inmediato. Él se estabilizó. Pero supongo que Owlman no es tan estúpido, así que no es tan inesperado. La imagen borrosa se ralentizó, lo justo para tomar forma. El traje rojo crepitaba con relámpagos inestables, la sonrisa torcida se escondía bajo una media capucha. Era él, John Kick. Oh, así que sí nos conoces, dijo John, con las manos en las caderas como si fuera una broma. Antes de que te desparrame los órganos por el pavimento, respóndeme esto. Desapareció y reapareció detrás de Arthur. ¿Quién carajo eres tú? ¡Bum! Otro golpe en la nuca. Arthur gruñó pero no se cayó. Una de las nuevas mascotas de Alexander. Reflexionó John, pasando rápidamente frente a él. No, es demasiado blando para la carnicería que acabo de ver. Se agachó a centímetros de la cara de Arthur, con relámpagos rojos bailando a lo largo de sus hombros. Entonces dime, muchacho, ¿cuál es tu problema? Los labios de Arthur se curvaron en una lenta sonrisa, incluso durante el ataque. Un hueso crujió. El poder palpitó. Guanteletes de hueso del fin del mundo surgieron de sus brazos, dentados y gruñendo. No tengo por qué decirte nada, dijo Arthur con tono sombrío. Su voz se convirtió en un susurro. Pero tu sombra me dirá todo lo que necesito saber. Y entonces, ¡boom! Arthur golpeó ambos guanteletes contra el suelo con todas sus fuerzas. El pavimento se hizo añicos en una explosión de telaraña. Una onda expansiva se extendió en todas direcciones, agrietando el hormigón y destrozando el callejón como un terremoto. John Mickey tropezó por primera vez, y su fulminante impulso se detuvo, solo por un instante. TSH, ¿qué carajo? Eso era todo lo que Arthur necesitaba. Con un rugido, sus ojos ardieron en azul y una fuerza aplastante rompió el aire, autoridad del gobernante. El cuerpo de John se tambaleó en el aire, arrastrado por una fuerza invisible, como si la gravedad misma hubiera tomado un lado. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por unos ojos abiertos y llenos de pánico. No, no.
Vibró violentamente y todo su cuerpo parpadeó como una bombilla rota. Arthur entrecerró los ojos y dio un paso adelante con las manos apretadas. Te tengo. Como si lo hicieras. Rugió Honli, y su cuerpo volvió a desvanecerse, atravesando la fuerza y liberándose en un grito de relámpago rojo. Aterrizó a varios metros de distancia, jadeando, furioso. Por primera vez, parecía inquieto. Arthur se enderezó, con el rostro duro, su silueta envuelta en sombras, vapor y hormigón agrietado. «Lo sentiste, ¿verdad?», dijo Arthur en voz baja y segura. «Podría haberte matado ahora mismo, tuviste suerte, Honli». Honli se limpió la boca. Le ardían los ojos. «¿Te vas a arrepentir de eso, muchacho?». Arthur simplemente sonrió. «No creo que me arrepienta de haberte matado hoy». Un estallido sónico recorrió la ciudad mientras Honli Kid se movía con una brusquedad, una imagen residual de un rayo. Arthur permaneció inmóvil en el centro del caos, con la capa ondeando, y el hormigón bajo sus botas cubierto de telarañas por la simple presión. Un puñetazo. Luego 2. Luego 20, cada golpe desde diferentes ángulos. La mandíbula, las costillas, la columna. Arthur se tambaleó, la capucha se le desgarró por completo, la cara empezó a amoratarla, los ojos brillantes seguían intentando seguir al molesto velocista. «Debo admitirlo», dijo Honli con desdén, «eres mucho más duro que el último pobre desgraciado que tuve que eliminar. Pero sigues siendo demasiado lento». Rodeó a Arthur, creando un ciclón sónico que levantaba tierra y escombros en el aire. Los labios de Arthur se curvaron y la sangre goteaba de su labio partido. Tal vez. Levantó una mano. El aire se quebró y 3 armas se materializaron con una tormenta de energía oscura. La espada de Prometeo. La espada larga del rey demonio, que expulsa rayos con cada pulso. La espada de Kryptonita, brillando con esa luz verde enfermiza. Flotaban por encima y alrededor de Arthur, bailando en el aire como depredadores oliendo sangre. Autoridad del gobernante. Zarcillos invisibles de poder surgieron del cuerpo de Arthur, sujetando las espadas y propulsándolas en patrones rápidos y erráticos. Una danza de la muerte. Honli se lanzó hacia la izquierda. La espada de Kryptonita casi le afeitó el cuero cabelludo. Y luego giró a la derecha. La hoja de Prometheum besó su hombro, quemando el traje. Los ojos de Arthur siguieron sus esquivas con una calma aterradora. Fingió un corte, lanzando la espada del rey demonio a lo ancho para provocar a Honli que lo atravesara. Y Honli mordió el anzuelo. «Predecible», susurró Arthur. En el momento exacto en que Honli comenzó a vibrar a través de la espada frágil, Arthur se lanzó hacia adelante, chasqueando la espada Prometheum a hipervelocidad y desde atrás, un arco inesperado. Le pegó al costado a Honli, justo lo suficiente. Clan. Un rasguño. Una herida. ¡Ac! Honli patinó, con la mano en las costillas, con un trozo de su traje quemado. «Bastardo». Arthur sonrió con suficiencia. «¿Qué pasa? ¿No ves venir las espadas?». Volvió a levantar ambos brazos. Las espadas reanudaron su órbita. «Pero no estás peleando solo conmigo». Auge. El suelo se hizo añicos. Desde un tejado cercano, una sombra enorme saltó hacia abajo. Don descendió como un asteroide, golpeando ambos puños contra el suelo con suficiente fuerza para hacer un cráter en la calle. Los ojos de Honli se abrieron de par en par. «¿Qué demonios es eso?». «Refuerzos», dijo Arthur con frialdad. «No dije que estaba solo, ¿verdad?». Don se lanzó con una velocidad aterradora para su tamaño. Honli se desvió, esquivando por los pelos las monstruosas garras. Pero Don no se detuvo. Cargó, atacó, rugió, y cada golpe fallado le causaba temblores. Honli esquivó los ataques de Don con una agilidad asombrosa, lanzando golpes rápidos al pecho y la mandíbula de la bestia. ¡Pam! 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 «Ya he luchado contra monstruos, bicho raro», espetó Honli. «Solo eres otro gigante». Mientras atacaba a Don con golpes de alta velocidad, las espadas de Arthur volvieron a cerrarse, coordinando el caos, volando y cortando como depredadores espectrales. Honli se agachó, paró el golpe y corrió por el costado de un edificio destrozado, esquivando por los pelos la espada de Kryptonita. Un paso en falso y quedaría partido en 2. Pero Arthur estaba mirando, esperando. Él susurró. «Ahora». La autoridad del gobernante se aferró a Honli, manos invisibles sujetaron a este a mitad de carrera. ¿Qué? Sus extremidades se congelaron solo por un instante. Arthur avanzó velozmente, con la capa ondeando, y la espada larga del rey demonio en la mano. Apuñaló con fuerza el costado de Honli, y la hoja brotó de su espalda. ¡Ac! La sangre salpicaba la calle. La fatalidad se detuvo, acechando, con los colmillos al descubierto. Arthur se acercó, retorciendo la espada.
¿Cuánto tardarás en sanar, me pregunto? Honmi tosió sangre, con el rostro contorsionado de rabia y dolor. Te voy a matar. Arthur arrancó la espada de un tirón, salpicando sangre y abriendo la herida. Honmi intentó ponerse de pie, con las rodillas dobladas. Vibraciones chispearon a sus pies. ¡No! Honmi gritó. Arthur volvió a golpear, intentando terminarlo. Pero Honmi se desvaneció, justo atravesando la hoja. Entonces un destello de relámpago rojo. Él se había ido. No solo correr. Hacia la fuerza de la velocidad. Desaparecido. Arthur escupió a un lado. Odio. A los velocistas. Arthur se quedó paralizado. El viento aullaba por la ciudad en ruinas. Las llamas crepitaban a su alrededor. Las espadas se desvanecieron lentamente en su inventario. La perdición rugió quedamente a su lado. El silencio era ensordecedor. Examinó el campo de batalla. Cráteres, edificios derrumbados, hormigón destrozado. Ni rastro de Honmi. Solo los restos que dejaron atrás. La voz de Arthur era baja. Avísale a Ullman, apenas estoy empezando. Desde arriba, un zumbido sónico atravesó el aire. Una franja negra descendió con gracia sobre el tejado, junto a él. Galatea, radiante en su imponente presencia, cayó sobre una rodilla y su cabello captó la luz de la luna. He devuelto a mi rey, dijo con reverencia en su voz, sin apartar la mirada del suelo. Mi rey, traigo buenas noticias. La mirada brillante de Arthur se dirigió hacia ella, sin palabras. Lo he confirmado. El sindicato está aquí. He conseguido averiguar sus nombres. Owlman. Power Rink. Superwoman. Honmi Kit Y. Hizo una pausa y luego añadió con ligero triunfo. No hay rastro de Ultraman. Lo que significa que el más fuerte de ellos no está presente. Arthur entrecerró los ojos levemente. Ya sé sus nombres. ¿Y? Su expresión se ensombreció. Levantó la vista, con el arrepentimiento grabado en su rostro. Me temo que no hay señales de Alexander Luthor. Arthur exhaló lentamente. No era frustración, sino la respiración mesurada de un hombre acostumbrado a la decepción. Se dio la vuelta. Entonces su mirada se fijó en un edificio alto y oscuro, específicamente en una determinada ventana. Sus ojos brillaron con más intensidad. Un inquietante pulso de la autoridad del gobernante crepitaba en sus dedos. ¿Y tú, pequeño espía?, dijo en voz baja y cortante. ¿Cuánto tiempo creías que podrías esconderte ahí? Arthur levantó la mano bruscamente, como si arrancara un hilo del tejido del espacio. Desde la oscuridad de una ventana a 10 pisos de altura, un hombre gritó cuando una fuerza invisible lo atravesó a través del cristal, arrastrándolo por el aire y estrellándolo con fuerza contra el suelo ante Arthur, Galatea y Dom. Grieta. El hombre tosió, aturdido. Espere. Espere. Por favor. Arthur se cernía sobre él, con una expresión ilegible mientras los huesos alrededor de sus puños se apretaban. ¿Quién eres tú? Gruñó. El hombre temblaba, sus ojos iban de Galatea a Dom y de nuevo a Arthur. Su voz se quebró. Acabo de verte pelear con Honmi Kik. Nunca había visto a nadie sobrevivir a un miembro del sindicato, y mucho menos repeler a uno de ellos. Casi lo matas. Arthur se acercó. La luz en sus ojos brilló peligrosamente. Aún no has respondido a mi pregunta. El hombre se quedó paralizado. Luego, con las manos alzadas en señal de rendición, jadeó. Soy parte de la resistencia. Trabajo para el señor Luthor, Alexander Luthor. Por favor, solo estaba explorando. No pretendía espiarte. Nos dijeron que evitáramos al sindicato, pero vi lo que hiciste. Silencio. Arthur parpadeó lentamente. La tensión se disipó ligeramente. Oh. Galatea sonrió levemente. Tienes suerte, hombrecito. Arthur bajó la mano, dejando caer al hombre sin contemplaciones. Entonces levántate, dijo con un tono como el hierro sacado del fuego. Porque si estás diciendo la verdad, entonces acabas de encontrar los únicos monstruos que quedan en este mundo que no están con el sindicato. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.